Juan capítulo 2, versículo 1 al 6, y así dice la palabra del Señor. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. En esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo he llegado a conocerle, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Así que el Señor bendiga su palabra. Diría que la idea principal de lo que vamos a estar viendo en estos versos del versículo 3 al versículo 6 sería: porque Cristo es nuestro abogado, podemos tener seguridad de salvación siempre y cuando guardemos sus mandamientos y caminemos en la verdad. Y digo siempre y cuando, no porque el guardar o el obedecer va a meritar nosotros poder mantener lo que el Señor por su gracia nos ha dado, sino que lo puse de esa manera porque cuando nosotros guardamos sus mandamientos y nosotros caminamos en la verdad, mostramos de que estamos en comunión con Él. Y yo creo que esa es la forma, ¿verdad?, que debemos entenderlo, ya que en el mundo de hoy se entiende que no. Usted tiene que hacer para meritar. Usted tiene que, si está en las sectas, tienes que hacer para poder ganar. Y entendemos que la palabra de Dios no nos enseña eso. Así que le quisiera dar, como quien dice, el bosquejo de lo que vamos a estar cubriendo. Tenemos 4 puntos sencillos. Número 1, vamos a ver la base de la seguridad en el versículo 3, la base de la seguridad. Segundo encabezado es la descalificación de la seguridad, versículo 4. Vamos a ver próximamente la expansión de la base de la seguridad, versículo 5. Y finalmente vamos a ver la obligación ética del cristiano. La obligación ética del cristiano, eso vamos a verlo en el versículo 6. Pero permítame entonces hacer una introducción y hablar de algo que yo creo que todo el mundo aquí de un momento dado u otro ha experimentado. Y no hay nada más grande en la vida de cualquier humano que querer llegar a casarse. No hay nada más interesante, si usted es una persona que es soltera, de estar enfocado en esa verdad, ese sueño ideal que todos hemos tenido. Y debe de tenerlo. Si usted está casado, debe de continuar, ¿verdad?, trabajando eso. Pero una de las preguntas que usted se va a encontrar que sucede cuando usted habla con personas, ¿verdad?, que están en esta etapa, y no necesariamente todos son jóvenes, hay personas que son, ¿verdad?, adultos solteros, por la razón que sea. Pero la pregunta clave que usted se va a encontrar, digamos, si estoy hablando con una dama, es: ¿cómo sabes que lo amas? ¿Cómo es que tú sabes que lo amas? O si eres un hombre, ¿cómo sabes que la amas? Entonces estuve buscando, ¿verdad?, por el mundo de el internet, y encontré algo que quisiera compartir. Decía 6 pruebas o evidencias que lo amas. Así que no se sorprenda si no suena muy bíblico, pero creo que cabe muy bien a lo que vamos a cubrir hoy. Número 1, experimentas insomnio y pérdida de apetito. Número 2, su ritmo cardíaco se va a sincronizar con esa persona. Número 3, empiezas a planificar el futuro. Número 4, sigues buscando formas de demostrarle que le importa. Número 5, te sientes lo suficientemente cómodo o cómoda a su alrededor como para ser quien tú eres. Y por último, número 6, las pequeñas cosas son mejores cuando él o ella está. Es interesante verlo cómo el mundo, ¿verdad?, define y da contestación a la pregunta: ¿cómo sabe que lo amas? Y eso es una buena pregunta que una persona de verdad debería considerar. No hay nada más raro en este mundo que personas que se casan por casarse. Se casan porque tienen el mismo gusto de música. Se casan porque les gusta la misma comida. Se casan porque tienen los mismos intereses de viajes.
Se casan porque tienen la misma, comparten ¿verdad? La lista de música, el playlist en Spotify. Usted no se puede imaginar las cosas que este mundo considera como razones para validar y decir, yo sé que lo amo, yo sé que la amo por esta razón. Pero si te hiciera la misma pregunta, pero estuviera hablando de Dios, ¿cómo sabes que tú lo amas? Porque en este caso hay que contestar eso en el contexto de lo que estamos viendo que Juan nos está hablando. Una de las formas que pudiera decirte, en vez de darte 6, en vez de darte 10, en vez de darte 20, 30, 1000 razones para evidenciar, Juan nos diría, tú sabes que lo amas porque amas su palabra lo suficiente para guardarla y obedecerla. Que eso es lo que vamos a estar viendo hoy. En los próximos 4 versos vamos a ver que Dios quiere que tengamos seguridad de ser salvos, pero esa seguridad está basada en ciertos aspectos claves, los cuales son esenciales para evidenciar que le amas y le perteneces a Él, hermano. Por eso es que Juan sigue hablando de la santidad de los verdaderos creyentes. Ahora, en términos de obediencia, los mandamientos de Cristo, utilizando por primera vez este término que está ahora apareciendo en esta epístola de Juan, la obediencia a los mandamientos de Dios es una clara evidencia de la conversión. Juan sigue refutando las afirmaciones falsas mientras está hablando, aunque el lenguaje cambia de si decimos en esto sabemos, o quién dice, primera de Juan, versículo 4 del capítulo 2 y versículo 6. Ahora, el flujo del pensamiento es un simple va y ven entre evaluaciones positivas y negativas de la condición espiritual de las personas basadas en su obediencia. Eso lo vemos en los versículos 3, 5 y 6, y vemos la desobediencia en el versículo 4. Y por último, los versos 5 y 6 reafirman la evaluación positiva como resumen de la sección que estamos cubriendo. Pero entonces comencemos con nuestro primero encabezado, que es la base de la seguridad. Con su Biblia abierta, lea conmigo. En esto sabemos que hemos llegado a conocerle si guardamos sus mandamientos. Entonces, si alguien pudiera decir, bueno, ¿cómo sabemos que le conocemos? ¿Sabías que la pregunta más frecuente a muchos pastores y líderes de la iglesia tiene que ser contestadas o es hecha por personas que el Señor los trae una fe salvadora con cuerdas de amor? Y entonces la pregunta que las personas tienen, ¿verdad?, con muchos gozo es, hermano, ¿cómo sé si ya Dios me salvó? ¿Cómo yo sé si soy salvo? ¿Cómo sé si de verdad Dios ha hecho la obra? Porque, hermano, ya yo llevo 6 meses en esto y yo quiero saber de que está funcionando. Pues permítame decirle que esto no es un tratamiento de pelo, esto no es una dieta de perder peso, esto es algo un poquito más que afecta el alma, su destino eternal. Y la respuesta siempre ha sido y será la misma. La evidencia de que has nacido de nuevo es que conoces a Dios porque te has arrepentido de tus pecados y has puesto tu fe en Cristo y vives una vida con la meta de amarle por medio de obedecer su palabra y guardar sus mandamientos. Primera de Juan capítulo 3 versículo 24 dice, el que guarda sus mandamientos permanece en él y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Así que, amigo, amiga, es importante que entiendas que la evidencia más grande de que le perteneces a Cristo y tus pecados son perdonados es porque tienes no solamente el deseo, pero la habilidad de guardar y obedecer sus mandamientos. Deseos y habilidad. Tienes los deseos, pero tienes la habilidad. A Adán, el Señor le dio la habilidad de guardar sus mandamientos en el jardín del Edén, hasta el momento que desobedeció. Por eso la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 5, versículo 12, Pablo dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Y hay que considerar este texto porque es causa de esto que la forma más clara de saber si amas a Dios, amigo, amiga, hermano, mostrada es en la habilidad de una nueva naturaleza de declinar al pecado y ejercer tu voluntad de obedecer la palabra de Dios. Y creo que el Espíritu Santo está enfatizando que esta es la evidencia por la cual nosotros sabemos que le conocemos.
porque hemos tenido una experiencia personal con Dios como resultado de escuchar el Evangelio y haber nacido de nuevo. Y el pináculo de esta realidad, hermanos, se manifiesta cuando con gozo y fidelidad obedecemos sus mandamientos. Note que dije con gozo y fidelidad. Es muy fácil. Mire, si usted tiene hijos o trabaja, ¿verdad?, y tiene empleados y tal vez una posición, usted puede decirle a la gente que haga las cosas y porque le pagan lo van a hacer. Pero no necesariamente significa que lo hacen con gozo. Y esto es algo muy importante porque la persona que está en Cristo ve la palabra de Dios y lo que el Señor nos manda a hacer con gozo. Ahora no significa que no le va a costar unos días más que otros. Pero créame de que hay un gozo. Recuerde que gozo bíblicamente, la definición es una sonrisa colgate. El gozo bíblico es un estatus, un lugar donde usted está puesto, la cual usted entiende y usted afirma la bondad, la soberanía del Señor Jesucristo en su vida. Por lo tanto, yo estoy confiado, gozoso, seguro. Eso es lo que marca un gozo verdadero. Y lo doy claridad porque hay personas que creen que gozo siempre está sonriendo. Ahora, créame, el contrario es algo que podemos marcar. Hay personas que usted no sabría que tienen el gozo del Señor porque nunca se le ve. Y hermano, no tiene que haber un balance. Nosotros, ¿verdad?, mostramos el gozo de la salvación. No es porque estamos siempre sonriendo, sino porque nos mantenemos fieles, esperando en Él, obedeciéndole a Él, amándole a Él, viviendo siempre para Él. En otras palabras, sabemos que hemos tenido una experiencia personal y directa con Dios porque no solo nos hemos familiarizado con Él y su palabra, sino que evidenciamos que nos hemos hecho hijos de Él. ¿Cómo? Bueno, cuando Él nos da la habilidad de odiar el pecado y amar la justicia y la rectitud. Eso es muy importante. Aquí es donde está el punto, ¿verdad?, el clavo donde todo va a colgar. La idea no es de que meramente usted obedezca y diga como, yo tengo un familiar que me decía, mira, ya yo estoy yendo a la iglesia, ya yo estoy trabajando, ya para de fumar, ya para de ver pornografía, ahora soy salvo. Bueno, yo diría, gloria a Dios si has podido parar a hacer esas cosas, no por tus fuerzas, sino vamos a ver la longitud, la dirección de donde tu vida va. Porque una persona puede hacer modificaciones hoy, pero no significa que en 5 o 10 años va a estar en donde dice que pensaba estar. Y esa habilidad de poder nosotros odiar el pecado y amar la justicia es algo que Dios nos da a través del Evangelio, a causa y resultado de la obra de Cristo, cuando nos da su Espíritu Santo, la cual nos comienza a santificar y a formarnos cada día más a la imagen de Cristo Jesús. Primera de Juan capítulo 3, versículo 6 nos dice, todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Primera de Juan 3:22, y todo lo que pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Primera de Juan 3:24, el que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él, y en esto sabemos que Él permanece en vosotros, porque el Espíritu Santo por el Espíritu que nos ha dado. Entonces, conocer a Dios es guardar sus mandamientos y guardar sus mandamientos es conocer a Dios. Quiero que lo entienda de esa forma. Es intercambiable. Usted no puede decir conozco al Señor y no obedece la palabra de Dios, pero el decir yo obedezco la palabra de Dios muestra y es evidencia no de que merita estar en Dios y conocerle, sino el resultado de que le ha conocido. Juan repite este pensamiento con palabras ligeramente diferentes en otro pasaje de su epístola. Así es como sabemos que amamos a los hijos de Dios, amando a Dios y cumpliendo sus mandamientos. Capítulo 5, versículo 2. Las condiciones del nuevo pacto que Dios reveló en Jeremías capítulo 31, versículos 33 y 34, y que el escritor, el autor de los Hebreos cita en capítulo 8, versículo 10 al 11, combinan la ley y el conocimiento de Dios. Y mire cómo lo dice Hebreos capítulo 8, versículo 10 y versículo 11, dice la palabra del Señor. Porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor
hasta el mayor de ellos. Así que hermanos, hermanas, creo que la razón por la cual muchos dicen ser cristianos y no tienen una una seguridad firme de su salvación es porque viven vidas desordenadas. Viven vidas donde no hay disciplina, donde no consideran y no se someten a la ley de Dios. Y es posible que la mayoría de estos profesantes cristianos en realidad puede ser que no sean cristianos. Hermano, ¿cómo usted puede decir eso? Mira el patrón y la dirección de su vida. La santificación bíblica no es cuando usted ve, ¿verdad?, un reporte, ¿verdad?, de la bolsa de valores donde sube y ya ganó un montón de dinero, vendió y... No. La santificación bíblica es un proceso donde, de su perspectiva hacia acá, ¿verdad? Usted comienza abajo, comienza a subir y baja un poquito y sigue subiendo y a veces baja más, pero sigue en una dirección hacia arriba. La Biblia dice que vamos de gloria en gloria. Pero a veces la gente se le olvida que entre la primera gloria y la segunda, a veces hay un valle. Pero nosotros tenemos que tener gozo y saber de que mientras vamos de gloria y gloria y de triunfo en triunfo, nosotros estamos sostenidos en la mano de Cristo, la cual va a garantizar que lo que Él comenzó, Él va a terminarlo. Pero la evidencia de que Él continúa trabajando en nuestras vidas es que nosotros le amamos. Y la forma que demostramos el amor hacia Él es amando su palabra. Amigo, hermano, ¿dices amar a Dios? Bueno, yo digo yo amo a Dios. Pero tal vez la pregunta sería, ¿pero amas a Dios y amas su ley, amas su palabra, sus mandamientos como David? Salmo 1 del versículo 1 y 2 dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite. Y en su ley medita de día y de noche. Una persona que no se encuentra en estas situaciones comprometedoras es el resultado de que medita en la ley de Dios. ¿Por qué meditar en la ley de Dios? Bueno, meditamos en la ley de Dios porque la ley de Dios, si vemos la palabra de Dios como un conjunto de 66 cartas de amor escritas por el Señor mismo hacia ti para recordarte del pacto que Dios ha hecho en la eternidad pasada para garantizar poder darle este premio a Cristo Jesús en el pacto de la gracia. Por lo tanto, vemos que la obra de Dios es manifestada, ratificada por la obra de Cristo y es esa realidad. Esa evidencia lo que nos debe de nosotros llevar, nos debe de propulsar a amarlo a Él cada día más. Porque Él es bueno, porque Él es justo. Pero volvemos a la pregunta, tal vez dices que amas al Señor, pero demuestras odiar su ley en la forma que vives. Dices que amas a Dios, pero desprecias la hermosura de la ley de Dios. Una cosa es decir, yo amo al Señor, pero cuando vemos que hay contradicciones éticas, morales en la forma que vivimos, estamos contradiciendo lo que nosotros estamos profesando. Primera de Juan capítulo 5 versículo 3 nos dice, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Por qué leo esto? Bueno, porque hay personas que dicen amar a Dios, pero encuentran el obedecer a Dios una molestia. Encuentran obedecer a Dios una carga increíble. Si esa es la realidad, por eso Juan nos dice que este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Si amas a Dios, su palabra no es gravosa, no es de peso. Sino al contrario, su palabra te impulsa, te lanza a amarlo y conocerlo más. Así que si amamos a Dios, amas la perfecta ley que proviene de un Dios perfecto, lleno de gracia y misericordia, y este mismo Dios de misericordia que ha mostrado su gracia por ti en la vida, muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que vemos entonces la primera parte que habíamos leído, nuestro encabezado primero, que sería la base de la seguridad. Entonces, viendo esa base, vamos a continuar considerando ahora el segundo encabezado, que es la descalificación de la seguridad.
Hay una base para decir, gloria a Dios, soy salvo, y vemos que es la evidencia de que puedes obedecer y amar la ley de Dios, pero entonces hay un contraste donde ahora Juan nos muestra una descalificación para aquellos que creen que tienen seguridad. Leamos de nuevo versículo 3 y versículo 4. Primera de Juan capítulo 2, y dice, en esto sabemos que hemos llegado a conocerle si guardamos sus mandamientos. Amén. Versículo 4. El que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Entonces hay que considerar esta descalificación de la seguridad, y estamos hablando de la salvación. Porque es una cosa decirlo pero no vivirlo. Decirlo pero no vivirlo. No hay nada más malo para cualquier humano, pero en especial para los niños, tener que vivir con personas mayores que dicen una cosa pero hacen la otra. Sabe que el tener el privilegio de haber aconsejado muchos jóvenes parejas en ministerio, en el tiempo que llevo, recuerdo que hablando con diferentes personas de diferentes iglesias, yo conocí a muchos jóvenes, muchos niños antes de ser jóvenes, párvulos, intermedios, teenagers como se llaman, y cuando me he encontrado con ellos les he preguntado más tarde en su vida, ¿qué pasó? Le pregunto qué pasó porque me entero que no le están sirviendo al Señor, y la mayoría de ellos, cuando me han contestado, me vienen con una respuesta similar, la cual me ha causado un justo y santo enojo. ¿Cuál es, hermano Edgar? Bueno, ellos me han dicho que la razón por la cual ellos cesaron de asistir a la iglesia cuando llegaron a ser adultos era porque se cansaron de la hipocresía de sus padres. Se cansaron de la hipocresía de sus padres. Pero ¿cómo es, hermano Nazario? No entiendo. Bueno, es por esta misma razón por la cual creo que Juan ahora está atacando de nuevo a los falsos maestros, los gnósticos que habíamos hablado, que eran los cuales decían que han llegado a conocer a Dios por sus revelaciones privadas, mas sin embargo ellos viven vidas inmorales, las cuales mayormente exponen su falsa conversión y religión. Por eso es que me molesta cuando he hablado con estos jóvenes, ahora, ¿verdad? Ya casi adultos, otros son adultos, que hablas con ellos, ¿qué pasó? Vamos a darle un nombre ficticio. Pepito, ¿qué pasó, Pepito, que no estás viendo a la iglesia? Pepito dice, bueno, lo que pasa, Edgar, es de que, fíjate, cuando era niño no me di mucho de cuenta, pero más tarde caí en el ritmo de poder identificar este patrón. ¿Cuál era el patrón? De que mis padres eran una cosa fuera de la iglesia y eran totalmente otra en la iglesia. Y cuando llegué a entender qué es lo que Dios demanda de un cristiano y la evidencia de la obra supuestamente de Dios en un cristiano, estuve confundido, tuve que tratar de lidiar. ¿Por qué, si verdaderamente aman a Dios, viven dos vidas? Eso es lo mismo que está diciendo ahora Juan. El verso lo dice, el que dice, yo he llegado a conocerle, ¿qué dice ahí? Y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Primera de Juan capítulo 1 versículo 6 lo habíamos ya cubierto. ¿Se acuerda cuando leímos? Si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ese es el problema. Cuando vamos con personas y vamos a evangelizar y tocamos las puertas. Buena, ¿cómo está? Mira, estamos viniendo de la iglesia del Tabernáculo Metropolitano, invitándote que vengas a acompañarnos a servir al Señor. ¿Vas a alguna iglesia? No, muchacho, iglesia, olvídate de la iglesia. Oh, de verdad, pero ¿qué pasó? ¿Cuál fue? No, muchacho, la iglesia está llena de hipócritas. Bueno, yo no creo que está llena de hipócritas, yo creo que pueden haber hipócritas. Aquí todo el mundo en un momento dado es un hipócrita de algo, dicho sea de paso. Pero lo que está aquí atacando el Espíritu Santo a través de este escrito de Juan es eso. De que hay muchos falsos maestros que dicen que conocen a Dios, pero ellos muestran que no le conocen porque no guardan sus mandamientos. Sus vidas contradicen en práctica lo que profesan con palabras.
Así que continuamos viendo de que una de las formas más rápidas de llegar a perder su seguridad, si usted se está lidiando con esta lucha de, hermano, a veces siento que no tengo seguridad de mi salvación. Bueno, la forma más rápida de perder tu seguridad y tu salvación en Cristo Jesús es ser, como dice el apóstol Pablo a Tito. Tito capítulo 1, versículo 16 dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier otra obra. Nota que ese texto, cuando en Tito 1:16, el paralelo de lo que dicen es una cosa, pero hacen otra. Dicen una cosa, pero hacen otra. Profesan conocer a Dios, pero, contraste, con sus hechos lo niegan. Nota que también, como el Espíritu Santo describe su comportamiento, ¿cómo sabemos que ellos en sus hechos niegan a Dios? Bueno, el Espíritu Santo lo pone ahí. Dice, siendo abominables y desobedientes. ¿Ves la conexión? Amigo, hermano, ¿ves la conexión entre negar a Dios y la desobediencia? Aquella persona que niega a Dios, desobedece a Dios. Tú no puedes decir que amas a Dios y obedeces a Dios si niegas a Dios en la práctica de cómo tú vives. Puedes decir entonces, la palabra de Dios nos dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero hermano, hay cristianos que odian a sus hermanos y no los aman sacrificialmente. Espero que entiendas, hermano, que el amar a Dios lleva una evidencia. La palabra de Dios dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, pero hay cristianos que prefieren sustituir la adoración de Dios y su pueblo con deportes y pasadías. Yo no estoy diciendo que no es correcto, no estoy diciendo que no se puede hacer, pero hay personas que totalmente cambian. Dicen, no, yo sé que es el día del Señor, pero yo en el día del Señor yo sustituyo por mis placeres, sustituyo por lo que yo quiero. Eso es un reto, hermano, porque recuerde que el día del Señor es un mandato. El día del Señor es una institución divina. Y hay que acordarnos de que por lo más que podamos, ¿verdad? Nosotros tenemos una libertad de conciencia de cómo se va a ver eso en cada familia, en cada persona. El enfoque de nuestra vida en el día del Señor es la adoración de Dios, ¿verdad? Y el compartir, la coinonía, el compañerismo cristiano. La palabra de Dios nos dice, por ejemplo, acuérdate del día de reposo para santificarlo, y debemos de considerar. La palabra de Dios nos dice, no matarás. Pero hay cristianos que pasan supuestamente por las redes sociales odiando, envidiando a los otros que tienen. Ellos se están ahogando en su descontentamiento. Una de las mejores cosas que usted puede hacer si no tiene dominio propio es sálgase de las redes sociales. Si usted tiene problema con disciplina en su tiempo, sálgase de las redes sociales. No es una orden, es una sugerencia. Para el bienestar suyo y de su alma. Cuando usted llega al punto de que un teléfono lo domina usted porque tiene notificaciones y usted está ahí, y déjame ver quién le gustó, y déjame ver qué dijo. Perdóneme usted. Usted parece que está siendo manipulado y controlado por ese teléfono, esa plataforma. La Biblia nos dice que nosotros somos dueños de todos y esclavos de nada. Pero para muchos, esta idea de lo que es las redes sociales, los controlan, los manipulan. El día de ellos está colgando en el mérito si le fue bien en las redes sociales o no. A ellos el día le está yendo bien si sus mejores amistades aprobaron o no la foto que puso. Amigo, amiga, hermano, hermana, nosotros no somos niños. Esas son cosas de niños. Nosotros se supone que somos gente madura, llenos del Espíritu Santo, asignados para el ministerio del Señor, para poder alcanzar y expandir el reino de Cristo por todo el mundo. Debemos de considerar, hermanos, si amamos a Dios no solamente en palabra, como Juan está diciendo, sino en conducta. La palabra de Dios nos dice también, no hurtarás, pero en secreto hay personas que no perdonan a sus familiares, y todas las personas que te han hecho mal en el pasado tienen una cuenta ahí. Encuentras placer en no perdonarlo. Hay personas que son así. Hay personas que tienen esa dificultad. Hay cristianos que luchan con esto. ¿Sabía eso usted? Sí, los cristianos luchan con esta idea de no perdonar. Mas, sin embargo, si usted está en Cristo, es una nueva criatura. Y por el poder del Espíritu Santo, usted perdona libremente. No estoy diciendo que todo es fácil, no, hay cosas que son difíciles, porque es en contra de nuestra carne, pero porque amamos a Dios, guardamos sus mandamientos.
Recordemos lo que hemos leído al principio de nuestra serie cuando habíamos leído, y lo leo de nuevo, lo repito, 1 de Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él, con Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, Dios, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Cómo sabemos que conocemos a Cristo? Bueno, porque guardamos sus mandamientos, seguimos con esta misma repetición. Pero ¿sabías, amigo, amiga? Esta palabra guardar que ves en tu Biblia, guardar sus mandamientos, significa literalmente considerar algo como tu tesoro y por lo tanto guardarlo como un tesoro. No es meramente obedecerlo, no es meramente, yo voy a someterme. No, estamos hablando de que has mirado algo que tú valoras increíblemente, lo tienes y lo guardas para ti. Y cuando hablamos de guardar los mandamientos del Señor, estamos hablando de esa perspectiva. Ahora, mi pregunta es, amigo, hermano, ¿lo ves de esa forma? ¿Ves los mandamientos del Señor como algo que tú aprecias y guardas y lo cuidas para que nadie te lo quite? Porque esa debería ser la actitud y el deseo de nuestro corazón. Así que tu actitud, mi actitud hacia los mandamientos de Dios debería ser como un tesoro. Y usted guarda cuidadosamente un tesoro. Esa es la actitud que debemos de tener cuando se trata de obedecer a Dios y su palabra. Pero ¿qué significa guardar los mandamientos de Dios? Creo que significa guardarlos de dos maneras. Número uno, se trata del acto exterior. El acto exterior. Segundo, está implicada en la actitud del interior. Esas dos cosas son siempre vitales en la vida cristiana, porque cuando usted vive en la vida cristiana, su conducta externa debe de fluir de una actitud que caracterice su motivación interna. En otras palabras, lo que yo hago se supone que sea el resultado de la abundancia de lo que yo siento y soy dentro de mí. Yo amo a Dios. Y por cuanto amo a Dios, yo obedezco a Dios. Por cuanto yo amo a Dios, yo me someto a Dios. Por cuanto yo amo a Dios, con gozo hago su voluntad. Y eso es lo que estamos viendo. Es posible obedecer y sin embargo hacerlo desde donde no hay motivación. O por lo menos una motivación inadecuada en su corazón. Y Jesús tenía mucho que decir sobre las personas religiosas que hacen estos actos exteriores sin una realidad interior, que motiva estos actos exteriores. Mire cómo eso los llama hipócritas. ¿Se acuerdan todas las veces que el Señor Jesucristo bajó con un marrón? Hipócritas, porque lo eran. Hipócritas, porque se comportaban. Hipócritas, porque en su corazón ellos eran eso mismo. Miqueas capítulo 6 versículo 8, cuando vemos, ¿verdad?, esta idea de que para Dios es la obediencia, la prioridad. Mira lo que dice Miqueas 6:8. Él te ha declarado, hombre, lo que es bueno. Dios lo ha dicho ya. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Si no solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Esta idea de la obediencia para Dios es muy importante. Es algo que es lo que Dios desea y lo que evidencia que una persona lo conoce a Él. Mira, 1 de Samuel capítulo 12 versículo 22. Porque el Señor, a causa de su gran nombre, no desamparará a su pueblo, pues el Señor se ha complacido en hacerlos pueblos suyos. Él se complace en hacerlos. Y Dios no hace un pueblo que no es suyo, que ese pueblo no se someta con gozo a su palabra. Oseas capítulo 6 versículo 6. Porque más me deleito en la lealtad que el sacrificio, y más en el conocimiento de Dios que en el holocausto. Mire cómo Dios está hablando. Dios dice, a mí me interesa mucho más que tú hagas algo que nace de tu corazón como evidencia de que me amas, y no que estés haciendo holocausto por cumplir. Porque es fácil simplemente pagar la deuda. Pero cuando tienes que vivir una vida gozosamente entendiendo que lo que yo hago es porque lo amo, no porque le debo. Usted vive la vida que Dios le llama a vivir porque usted ama a Dios, no porque le debe a Dios. Y si le debiera a Dios, de todas formas no lo puede pagar a Dios. Porque usted no eternamente puede dispensar pagos. Usted no puede personalmente dispensar acciones santas si no fuera por la obra de Dios. Por eso que la salvación es una de gracia, solamente a través por Cristo Jesús. Jeremías capítulo 7 versículos 22 y 23 dice, porque yo
no hablé a vuestros padres, ni les ordené nada en cuanto a los holocaustos y sacrificios el día que los saqué de la tierra de Egipto, sino que esto es lo que les mandé diciendo. ¿Qué les mandó el Señor diciendo a él? Escuchad mi voz, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo, y andaréis en todo camino que yo os envíe, para que os vaya bien. Lo que el Señor quería que siempre el pueblo hiciera es que escuchara su voz. ¿Para qué? Para desobedecerla, no. Escuchara su voz para obedecerla. Escuchara su voz para que fueran donde Él los enviara. Escuchara su voz para que nunca estuvieran solos y desamparados. Que escucharan su voz porque es la voz de Dios la cual en el momento más difícil o no de nuestra vida nos recuerda, nos va a calibrar el corazón y la mente para recordar que yo no soy dueño de mí. Por eso, hermano, es que tenemos que ver que una persona puede descalificar su seguridad. ¿Cómo? Desobedeciendo la palabra de Dios. No encontrando gozo en el servirle al Señor. Continuamos entonces con nuestro próximo punto. Vemos de que, versículo 4, mira la última parte, es un mentiroso y la verdad no está en él. Decir y no hacer te hace mentiroso y no tiene la verdad. El decir algo y no hacerlo muestra que mientes y muestra también que no tienes la verdad, porque si tuvieras la verdad no fuera mentiroso. Eso es una verdad, una idea lógica. Leí un artículo que hablaba de 10 cosas que no sabía de las mentiras. Esto es lo que decía el artículo. 10 cosas que no sabe de las mentiras. Yo no tengo 10, solamente de unas cuantas. Número 1, hablando de las mentiras. Nadie ha encontrado nunca un detector de mentiras que funcione eficazmente. Bueno, pues sí, porque el hombre es tan mentiroso que no pueden inventar una máquina que lo coja. Otro punto que decía, los mentirosos a menudo también se engañan a sí mismos, siempre. ¿Sabe por qué? Porque el mentiroso comprometido de verdad tiene que creerse mismo. ¿Cómo yo puedo convencerle a usted de que lo que yo estoy diciendo es verdad que no lo es? Yo tengo que actuar la parte. Y en nuestra sociedad nosotros le damos premios a los mejores mentirosos, los llamamos los Grammys, los Oscars, son actores. Que dicho sea de paso, en el mundo greco-romano, la palabra hipocresía viene del concepto del teatro. Mientras más grande el hipócrita era, es lo mismo hoy en día. Le damos trofeos a esta persona. ¿Por qué? Porque de la perspectiva del entretenimiento, oh sí, tremendo. Pero de tu vida diaria, tú esperas que nadie te esté mintiendo. Y a nadie le vas a aplaudir porque te he cogido lo que no es. Pero cuando hablamos de las mentiras, es importante recordar lo que el Señor nos está diciendo. Mire, los estadounidenses mienten al menos una vez al día, de acuerdo a un reporte que habían hecho en estas cosas que usted no sabe de las mentiras, y creen que se salen con la suya en la mayoría de las veces. Todo el mundo miente y la mayoría cree que se salió con la suya. El último punto que voy a mencionar de estas 10 cosas que usted no sabe de las mentiras, la mentira compulsiva le hace más inteligente. Mire qué gran mentira. Mire que la forma que ellos justifican eso es porque una persona que tiene que mentir compulsivamente tiene que estar figurando, tramando, arquitectando cómo es que te voy a engañar mejor. Y ellos determinan, en este mundo secular que no ama a Dios, entiende que eso te hace más inteligente. No. Eso no te hace más inteligente, eso te hace más bruto, porque el yo mentir para salirme con las mías no me hace más inteligente. Eso es como decir de que tú vayas a invertir en una compañía que se va de bancarrota. Por más que tú mientas, no cambia el estatus de que la compañía está en bancarrota. Por más que tú mientas, si tú crees que el mundo te llama inteligente, delante de Dios eres un ignorante, que vas a ser condenado por quebrar la ley de Dios. La palabra de Dios dice, los 10 mandamientos, uno de ellos dice, no mentirás. ¿Sabe qué? Apocalipsis dice lo siguiente de estas personas mentirosas. Capítulo 21, versículo 8. Pero los cobardes, sí, los cobardes, esos cobardes van para el infierno. Y los incrédulos, claro que sí, los incrédulos, esos católicos, esos musulmanes, esos testigos de Jehová, esa persona, ¿verdad? Eso es lo que nosotros pensamos. Los abominables, claro, personas que adoran a Dios, es falso. Los asesinos, claro que sí. No solamente den la silla eléctrica, pero que Dios haga verdad y los lleve al infierno. Los inmorales, claro que sí, los inmorales, esa gente, los pedófilos. Pues sigue la lista.
Los hechiceros, oh sí, los brujos y brujas, los yemayé, los que se visten de blanco, los que se ponen las cosas de las gallinas, esa gente loca que engañan al mundo. Sí, yo sé. ¿Qué dice? Los idólatras también. Y todos los mentirosos. Te toca a ti. Interesante que el Espíritu Santo no lo puso al principio, cuando lo escribe el mismo Juan, dicho sea de paso, sino que lo pone al final de esta lista. Y esto no es una lista completa. Esto es una lista representativa. Y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segura. La opinión y sentimiento de Dios en contra de la mentira suena muy fuerte. Salmo 58, versículo 3, mire lo que dice: desde la matriz están desviados los impíos, desde su nacimiento se descarrían los que hablan mentiras. Éxodo 20, versículo 16, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Salmo 101, versículo 7, el que practica el engaño no morará en mi casa. El que habla mentiras no permanecerá en mi presencia, dice el Señor. Dios tiene una opinión muy fuerte de las mentiras, del engaño. Pero puede ser que algunos pueden leer versículo 4 de lo que estamos leyendo aquí y pensar, bueno, hermano Edgar, yo no siempre he guardado los mandamientos de Dios. Me gustaría poder hacerlo y lo intento, pero a veces fallo. De hecho, he fallado esta misma semana. ¿Significa que no soy cristiano? Muy buena pregunta. Eso no es lo que Juan está diciendo. Pero es una buena pregunta. No debemos tomar la declaración de Juan y presionarla demasiado en cualquier dirección, o nos meteremos en algo falso que él no está tratando de decir. Él no dice si guardas los mandamientos de Dios de forma perfecta e impecable, entonces puedes saber que eres falso. Que eres salvo. Eso no es lo que está diciendo Juan. Todo cristiano va a fallar. Todo cristiano ha fallado. ¿Entiende? ¿En qué? En guardar los mandamientos de Dios en palabra, pensamiento y acción. Usted lo ha hecho esta semana. Yo lo he hecho esta semana. Entendemos que el asunto aquí no es uno de perfección, sino que el Espíritu Santo está hablando a través de verdad, la pluma de Juan, de dirección. No es perfección, es dirección. Porque nosotros estamos siendo conformados cada día más en la imagen de Cristo Jesús. Entonces, nadie ha alcanzado la perfección sin pecado. Juan ya ha dejado claro que cometeremos pecados en el camino. Cuando lo hagamos debemos aplicar primera de Juan. Miren lo que dice la palabra de Dios. Le he dado duro para hablar en contra del pecado, pero permítame aplicarle la palabra para darle entonces esperanza en medio del pecado. Y la palabra dice, Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Amén. Él es fiel. Pero la fidelidad de Dios solamente se muestra en este contexto cuando nosotros, ¿qué dice? Confesamos nuestros pecados. Y no como la Iglesia Católica. Tengo que añadir la claridad, porque hay personas que pueden escuchar esto y pensar, no, yo me confieso toda la semana. Eso no es lo que está hablando Juan. Juan está diciendo que cuando nosotros, ¿verdad?, venimos delante de Dios y confesamos nuestros pecados, o tal vez en un foro apropiado. Nosotros tenemos grupos de hombres y de mujeres donde tenemos un tiempo donde oramos los unos por los otros, y no de una forma inapropiada, pero a veces uno confiesa pecado. Mire, hermano, ayúdame, yo que esta semana perdí, ¿verdad?, mi paciencia, me enojé, le hablé un poco grosero a mis hijos, y ya yo le pedí perdón, pero hermano, les digo esto para que oren por mí y me ayuden. Yo lidio con el enojo, rápidamente me molesto. Fue un caso. Eso es una forma también de nosotros confesar el pecado. No porque mi hermano me va a perdonar el pecado, sino porque la Biblia nos llama a que confesemos nuestras transgresiones, nuestros pecados los unos a los otros. ¿Para qué? ¿Para hacer una lista larga de bochinche? No. Sino para que nosotros nos amemos los unos a los otros. ¿Cómo yo sé cómo debo de orar por David y Sixto y Nico y Eddie y Eric si nosotros no sabemos en qué áreas necesitamos que Dios manifieste más de su gracia en contra de la batalla con el pecado? Tenemos que saber medidamente, apropiadamente, ¿verdad? Y eso es lo que estamos viendo. Entonces, por eso este verso, hermano, nos debe recordar: Dios odia el pecado, pero ese mismo pecado demostró su justicia y santidad y odio, poniendo todo el castigo sobre la persona de Cristo Jesús.
Entonces, hasta el momento hemos visto dos aspectos de nuestro mensaje. Número 1, la base de la seguridad, versículo 3. Número 2, la descalificación de la seguridad, versículo 4. Vamos entonces al tercer encabezado, la expansión de la base de la seguridad, versículo 5. Leamos del versículo 4 de nuevo. El que dice: yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. Rápidamente, mira el verso conmigo, con su Biblia abierta. Note que dice, pero el que guarda su palabra. Primero comienza con un contraste. Versículo 4 nos dice, la persona que está mintiendo, la persona que no es honesta, la persona que no conoce a Dios. Pero el contraste, el versículo dice, pero el que guarda su palabra, nos está mostrando una imagen digna de imitar. El del verso 4 solamente dice que conoce a Dios, pero sus acciones morales contradicen su profesión espiritual. Es por eso que Juan nos muestra que el resultado de aquel que guarda los mandamientos es uno muy particular y de gran valor para el Señor. Pero mira el verso, pero el que guarda su palabra. Continuamos entonces viendo este aspecto dice, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Interesante expresión que significa. Porque cuando se lee, usted puede decir, bueno, verdaderamente estamos hablando de totalidad de verdad. O sea, que algo que es muy verdadero, muy cierto es esto, que el amor de Dios se ha perfeccionado. Pero la forma que usted puede leerlo, en muchos casos y en algunas instancias, la persona puede pensar que es el amor de Dios hacia mí se ha perfeccionado. Bueno, pudiera ser, pero hay que entonces ver si eso es lo que Juan está aludiendo. Hay mucha discusión y contradicción en cómo se interpreta este aspecto en la forma que fue escrito, pero yo creo que la forma más correcta de entender esta idea de que el amor de Dios, o verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, personalmente yo creo que el amor está enfocado, cuando ven la construcción del lenguaje, la gramática griega, está poniendo que el enfoque es Dios, no es el hombre. Cuando dice entonces, en él verdaderamente el amor de Dios, es un amor que es de Dios, es un amor hacia Dios. Y este amor se ha perfeccionado. ¿Perfeccionado? Hermano, ¿algún momento? Hermano Edgar está diciendo que vamos a llegar a un momento de perfección cristiana. No estamos hablando de perfección como usted lo interpreta en el castellano. Esta palabra perfección es una que el Espíritu Santo está usando en este lenguaje nativo para mostrarnos madurez, totalidad. Algo que es completo. En otras palabras, se pudiera decir, en él verdaderamente el amor de Dios se ha madurado, se ha completado. Y por eso el término se usa, se ha perfeccionado. Y esto es importante entender porque cuando estamos viendo versículo 5, comienza con el contraste de la persona que sí guarda la palabra versus versículo 4, el que no guarda la palabra, pero dice que conoce a Dios. Vemos entonces que esta persona que guarda la palabra, versículo 5, es una persona la cual su amor hacia Dios continuamente sigue creciendo. Usted no entiende algo. Dios le ama a usted si usted está en Cristo de la misma forma que el amor cuando usted no le conocía todavía, si usted estaba, ¿verdad?, llamado por el Padre pero no había sido efectuado en el tiempo. Hay un aspecto donde una persona tiene que efectuar ese arrepentimiento, esa fe en Cristo Jesús. Pero Dios no le ama hoy un poquito más porque ya lleva tantos meses en el Evangelio, años. No, el amor de Dios siempre es igual. Ahora, usted, al contrario, es diferente. Y muchas veces la razón que nosotros a veces creamos caricaturas de Dios es porque pensamos en nuestra mente limitada de que Dios tal vez experimenta la vida como yo. Dios no experimenta la vida como usted porque usted tiene principio y final. Dios es eterno. No solamente es eterno, Él es santo. Él es separado de todas las cosas. Y por eso entendemos que aquí en Él, ¿en quién? En el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios. El amor, entienda algo, nosotros usamos este término, el amor de Dios, pero el amor verdaderamente que usted tiene hacia Dios no es uno que provino de usted, es un amor que viene de Dios. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Porque nos amó primero, nosotros podemos amarle a Él. Amar a nuestros amigos, hermanos, vecinos, colaboradores, trabajadores.
El amor que nosotros tenemos de Dios se ha perfeccionado, seguirá siendo perfeccionado hasta el momento que nosotros muramos o Él vaya a regresar. Va a seguir madurando, siendo completado. Y esto es importante porque, hermano, cuando vemos la palabra de Dios, la palabra perfeccionada, como estoy diciendo, nos está hablando de ese aspecto moral. Cuando hablamos de perfección, no es de sin pecado, sino que estamos de camino a ser como Cristo. Cristo era sin pecado, pero su Espíritu Santo nos conforma más y nos quita más imperfecciones mientras más seguimos en el tiempo acercándonos más a Él. Esa es la madurez, esa es la santificación del cristiano. Yo creo que vemos dos ideas que corren paralelas. El que guarda la palabra de Dios es perfeccionado espiritualmente en el amor de Dios. Amén. Número 2, el que guarda la palabra de Dios también es perfeccionado moralmente. Las dos van conectadas. Yo diría que si fuera a añadir una tercera, el que guarda la palabra de Dios también es perfeccionado en su amor hacia aquellos con los cuales tienen comunión, que es el cuerpo de Cristo. Si usted no incluye eso, no está entendiendo lo que está diciendo Juan. El propósito de Juan es de que nosotros tengamos comunión con Él, que tengamos comunión con Dios y con los hermanos, que es el ataque siempre del diablo, quitar la comunión, hacer la distracción, causar división, disensión, fragmentar la iglesia. Pero cuando nosotros guardamos la palabra de Dios, espiritualmente crecemos, moralmente crecemos, pero nuestro amor en comunión crecemos también. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. ¿Se acuerda que lo habíamos leído? Lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Eso es lo que está diciendo Juan. Pero la pregunta que podemos hacer en este momento es, ¿se está perfeccionando el amor de Dios en ti? ¿Se está perfeccionando el amor de Dios en ti, hermano? Hermana, amigo. Déjame ayudarte con por lo menos una de las evidencias que pueden probar que el amor de Dios está siendo perfeccionado en ti. Primera de Juan capítulo 4 versículo 12. A Dios nadie ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. En otras palabras, si estás amando a tus hermanos y hermanas en Cristo sacrificialmente, con gozo, con diligencia, no esperado nada de vuelta, esta es una de las áreas más hermosas las cuales puedes ver cómo el amor de Dios se está perfeccionando en ti. Hermano, usted sabe que Dios no le ama porque usted le puede dar algo que le gusta. No. Usted nunca le puede dar algo a Dios que Él ya no le pertenezca. Usted no le puede dar algo a Dios que le vaya a impresionar. ¿Por qué? Porque lo más hermoso que hay es Dios y usted no es Dios. Lo más santo que existe es Dios y usted no es Dios. Pero nosotros cuando amamos entonces a aquellos a los cuales Cristo virtió su sangre, estamos amando, ¿verdad? La niña del ojo de Dios. Y ahí en ese momento nosotros podemos ver que estamos siendo verdaderamente perfeccionados en el amor que tenemos hacia Dios. En otras palabras, nosotros debemos mostrar y saber que amamos a Dios porque amamos a nuestros hermanos. Ahora, no es amarlos porque nos llevamos bien, porque nos gustan los mismos deportes, porque nos gusta la misma comida, los mismos restaurantes, la misma ropa. Eso no es malo tampoco, pero nuestro amor no está basado en esos tópicos, en esas categorías. El ancla de nuestro amor está fijado en la persona y la obra de Cristo Jesús. No hay nada más malo que ir a una iglesia que profesa conocer a Dios y su evangelio, mas sin embargo sus miembros y familias no se aman ni se tratan con ese amor perfeccionado, la cual Juan nos está describiendo. Eso es horrible. ¿Usted lo ha visto? Oh, sí, bien bonito, pero dale tiempo. Dale tiempo, muchachos. Entonces, ¿sabes lo que me da gracia? Que la gente que va a esa iglesia hablan de esta forma. Dale tiempo, muchachos, llevo ya 20 años, no es todo como es. Gracias por ser parte de tan difícil iglesia. Y hablar de esa forma es como hablar de mi esposa en contra, mal de ella o mal de usted, que usted es mi amigo. ¿Cómo yo puedo hablar? Pero hay personas que lo hacen porque para ellos, en su falso entendimiento de quién es Dios y lo que Dios espera de ellos, eso está normal. Yo puedo ir a la iglesia, no amar a nadie, no comunicarme con nadie, no tener comunión con nadie, y yo amo a Dios. Está mal. Si tú amas a Cristo, que es la cabeza,
no puedes negar su cuerpo, la cual tú eres parte. Por eso la gente me dice, no hermano, yo amo a Dios, sencillamente yo tengo lo mío en casa. Como amor, amigo, te digo, estás mal. Tú no puedes amar a Cristo e ignorar su cuerpo. Tú no puedes decir que amas a Cristo y odiar su novia, la cual tú dices que eres parte. Así que primera de Juan capítulo 2 versículo y 6. Vamos a terminar entonces con el cuarto encabezado, la obligación ética del cristiano. Mire lo que dice desde el versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En estos sabemos que estamos en él. La perfección del amor muestra que estamos en él. Versículo 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Así que nosotros somos llamados no solamente a confesar la verdad. El que dice que permanece en eso es una persona que está confesando, pero esa confesión va con una actuación. Esa confesión viene con una obediencia externa que se puede ver. Por eso finalmente Juan convierte su pequeño argumento en un mandato práctico. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Por qué? Porque Juan todavía está tirando tiros de 300 yardas a los falsos maestros. Es lo que está haciendo. Tú dices que tú eres cristiano y estás en él. Camina como Cristo. Habla como Cristo. Predica lo que Cristo predicó. Porque estos falsos maestros no decían las cosas que Cristo había dicho. En este punto Juan introduce por primera vez en una de sus palabras favoritas, permanecer. Esta palabra griega es la palabra, si fuera a enseñar una palabrita que es fácil de decir, es la palabra meno. Meno, que significa simplemente permanecer o quedarse en posición. Es la misma palabra que se usa en Mateo 10:11. Dice, y cualquier ciudad o aldea donde entréis, averiguad quién es digno de ella y quedaos allí hasta que os marchéis. Jesús hablando. Quedaos, meno, permanecer ahí. En diferentes lugares Juan habla tanto de permanecer como de nosotros permanecer en nosotros o en Cristo. Habla de permanecer en Jesús capítulo 2 versículo 6, o en la luz capítulo 2 versículo 10, o en la comunión de los cristianos el mismo capítulo 2 versículo 19. La palabra se utiliza de forma ligeramente diferente cuando Juan nos pide que dejemos que la palabra original del Evangelio permanezca en nosotros, versículo 24 del capítulo 2. Cuando dejamos que la palabra permanecer en nosotros, es cuando permanecemos en comunión con el Padre, el Hijo. Y la unión de Dios permanece en nosotros, versículo 27. Tenemos que permanecer en Dios. Permanecer en Dios. Así que permanecer tiene tres aspectos. Número uno, es la unión de Dios dada en nuestra primera conversión, que continúa, permanece con nosotros. Nosotros permanecemos en Él. Número dos, el aspecto de permanecer, debemos dejar que la palabra del Evangelio siga actuando en nuestras propias vidas. Nosotros debemos de permanecer en nosotros mediante nuestra continua cooperación. Hay un aspecto principal, un aspecto que sigue, y tercero, de esta manera permanecemos en comunión con el Padre y con el Hijo. Y Juan tendrá más que decir esto al respecto cuando continuamos desarrollando esta idea. Pero vemos de que este aspecto de permanecer no es sencillamente estar, bueno, voy a estar ahí, yo permanezco en el Señor. No es algo pasivo, es algo activo. Dios nos llama a permanecer. Cuando el Señor le decía en el Antiguo Testamento, estad quietos y ved la salvación de Jehová. El estar quieto no es solamente acostarte a dormir. Estar quieto es permanecer en Él. Y tu permanecer en Él mostraba tu fidelidad a Él, tu confianza en Él, tu dependencia en Él. También es importante mencionar que para Juan esta expresión de permanecer no es algo nuevo. Él lo ha dicho otras veces en el Evangelio de Juan, capítulo 15 particularmente, versículo 4 dice, permaneced en mí, dice Jesús, y yo en vosotros, como el sarmiento o el pámpano, si tiene versión Reina Valera, no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Quieres dar fruto? Permanece en mí. Permanece en mí. ¿Sabías que esta palabra permanecer comunica, vuelvo y digo, la idea de quedarte fijo en un lugar por un tiempo?
En esto sabemos, reitera la frase que abrió esta sección del versículo 3. Y nota, comienza en el versículo 3, en esto sabemos y termina, ¿verdad? En esto sabemos. Es como si fueran dos aspectos, un principio y un final de lo que Juan está apuntándonos en esta subsección. Si alguien permanece verdaderamente en Cristo, vivirá como Cristo vivió. Y esta es una forma descriptiva de decir que los verdaderos creyentes obedecerán a Cristo. Pues esto es lo que significa ser un discípulo de Cristo, seguir los caminos, imitar el comportamiento y adherir a las enseñanzas de un maestro específico. La obediencia no es negociable en la vida cristiana, hermano. La realidad de la salvación por la gracia no niega la necesidad de la obediencia, como Juan y Pablo dejan muy claro también, si usted lee la palabra. El orden es lo que es crucial. Juan no dice, obedece para ser perdonado. Más bien dice repetidamente que cualquiera que esté verdaderamente en Cristo le obedecerá. Y la preocupación de Juan es que sus lectores reconozcan los signos reveladores de alguien que conoce a Dios. Y si alguien no muestra ninguna preocupación por someterse a los mandatos de Dios, incluso de hecho, especialmente cuando esos mandatos chocan con nuestras ideas culturales o nuestras comodidades, debemos cuestionar el estado espiritual de esa persona, pero primordialmente de nosotros mismos. Juan capítulo 13, versículo 15 dice, porque os he dado ejemplo para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Como yo he hecho, hazlo tú. Como yo le he dicho, hazlo tú. Cristo no decía eso de los fariseos. Él les decía, hagan como ellos dicen, no como ellos hacen. Eso es lo que Jesús decía. Pero de Jesús, como yo lo hice, hazlo como yo lo hice. Como yo lo dije, dilo como yo lo dije. Pablo decía también, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pablo no era Cristo. ¿Cuánto más deberíamos entonces imitar a Cristo? La pregunta puede ser si estamos dispuestos a imitar a nuestro Señor Jesucristo en su obediencia al Padre. ¿Estamos dispuestos a imitar esa obediencia? Filipenses 2:8, si se acuerda, dice, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Esa es la clave, hasta la muerte y muerte de cruz. Mientras el día llegue y tal vez nos toque tener que dar nuestras vidas por el Señor Jesucristo, deberíamos considerar lo que dijo Juan en capítulo 13, versículo 34 del Evangelio. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Así que amigo, amiga, hermano, hermana, ¿estás caminando como aquel que te salvó de tus pecados? ¿Estás caminando como aquel que te redimió? ¿O estás caminando como te da la gana en el mundo que te está influenciando a negar a Cristo? Esperemos que el Señor y su Espíritu nos ayude a cada día más crecer en obediencia. Y al final de todo esto, hermano, no es solamente tener seguridad de salvación, pero es que esa salvación tiene unos frutos hermosos, la cual el primordial, yo diría, es comunión con los hermanos, los unos con los otros. Cuando este mundo explote y todo se vuelva más loco de lo que está, lo único hermoso que nosotros podemos tener no es la colección de DVD que tiene de los 80, ni los LP grandes que usted le regaló a su abuelo, ni la colección de monedas de, qué sé yo, de plata, de oro. Pues puede ser que lo sirva. Va a ser la comunión que tenemos los unos con los otros. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Porque tú, Señor, has provisto a Cristo y su ejemplo para nosotros imitarlo. Ayúdanos, Padre, para continuar firmes en ti, obedeciéndote a ti, imitándote a ti, confiando, Señor, que nosotros somos salvos únicamente por tu obra. Ayúdanos, Señor, a poder ser trofeos de gracia y de glorificar al Padre por lo que nosotros tenemos por medio de Cristo Jesús. Gracias por esta palabra, gracias por este tiempo. Es en Cristo Jesús que pedimos esto. Amén y amén.